Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo, la historia del santo de hoy día. Voy a hacer una pequeña oración encomendando a nuestro hermano Alfredo Zambrano que nos acompaña hoy día, para que nuestro Señor le dé la gracia y le dé la sabiduría que Él necesita para que hoy día ese mensaje nos transporte a amar a Dios cada vez más. Así es que voy a comenzar, mis hermanos, con el Salmo de hoy día. Y el Salmo es el número 118. Dice así, si gusta repetir después de mí: mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Bendito seas, Señor. Danos la gracia, Señor, para cumplir tus mandamientos, para llevarlos a cabo cada día, Señor, y no caer en el pecado. Que hondamente suspiremos antes de fallarte, Señor, antes de caer en el pecado, porque tú, mi Señor, nos das la gracia, tú nos das la fuerza, la fortaleza para resistir todo lo que venga del enemigo. No nos permitas, mi Señor, que dejemos de orar, sino que constantemente oremos, te hablemos, Señor, para no caer en las tentaciones, sino más bien, mi Señor, cumplir siempre tu voluntad, esa voluntad, Señor, que a ti te alegra, esa voluntad que solamente con tu ayuda, Señor, nosotros podemos llevar a cabo. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias te doy también a ti. Gracias te doy, bendito Espíritu, porque la fortaleza que viene de ti y la sabiduría que no se queda atrás, esa sabiduría que solamente adquirimos a través de tu Espíritu. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te doy las gracias y te pido hoy en este día para que nos ayudes a llevar a cabo este mensaje que a través de esta programación llevamos a cabo cada día, y que nos sigan fortaleciendo para no parar, sino seguir anunciando el mensaje de Dios Padre. Te pido, bendito Espíritu, por mi hermano Alfredo Zambrano, que le des también tu Espíritu para que siempre esté fortalecido y lleno de ti. Bendito y alabado seas. Mamita María, te pido también tu intercesión, te pido que nos sigas acompañando, nos sigas guiando, nos sigas llevando de tu mano hacia el Señor. Mamita María, intercede por nosotros para que este mensaje penetre los corazones de cada uno de nuestros hermanos que escuchan cada día. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, y ahora les voy a compartir la historia del santo de hoy día. Hoy corresponde a San Roque González y compañeros mártires del año 1628. Hoy recordamos a unos de los primeros mártires suramericanos. Fueron asesinados por los indios en 1628 y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Roque González nació en Asunción, Paraguay, en 1576. Sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y devoto que todos estaban convencidos de que un día sería sacerdote, y a los 23 años recibió la ordenación sacerdotal. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los indios. A los 33 años entró a la Compañía de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas habían fundado en Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones y se diferenciaban de los demás grupos de otros países en que allí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino que ellos eran los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y gran cariño.
Un autor francés llegó a exclamar: en estas reducciones, los indios llegaron al más alto grado de civilización que un pueblo joven pueda alcanzar. En esas misiones se respetaba mucho la ley de Dios y se obedecía las leyes civiles. Cada uno trataba a los demás como si fueran hermanos. Los indios aprendían a labrar la tierra con técnica y practicaban labores manuales e industriales. Todo era un cooperativismo bien organizado y reinaba la abundancia. En estas reducciones trabajó por 20 años el padre Roque González, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros. Unas veces el peligro provenía de tribus totalmente salvajes que atacaban, y otros eran de los colonos europeos que querían esclavizar a los indios, pero los jesuitas no se los permitían. El padre González fue el primer europeo que penetró en ciertas regiones selváticas de Paraguay. Dirigió unas 6 reducciones de indígenas. El gobernador español dejó escrito: al padre Roque le costó su vida de misionero el aguantar hambres, fríos, ríos atravesados a nado, continuas molestias de los insectos y 1000 otras incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal. Pero llegó a tener enorme influencia sobre los indios, que lo veneraban como a un verdadero santo. Y sucedió que un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaban quitando su clientela, y que los indígenas empezaban a no creer tanto en sus engaños y mentiras, y dispuso vengarse de ellos. Y así fue que reunió un grupo de indios, de los más salvajes, y con ellos atacó la misión católica. Cuando los atacantes llegaron, estaba el padre Roque González tratando de subir una campana a la torre de la capilla. Los asesinaron allí mismo a golpes de mazo. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez salió de su choza, e inmediatamente los indios lo asesinaron a golpes también. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla, y cuando estaba envuelta en llamas, arrojaron a ella a los 2 cadáveres. Era el 15 de noviembre de 1628. Unos días después, los mismos indios asaltaron la misión cercana allí, asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. Así fueron 3 los mártires que derramaron su sangre después de haber gastado su vida en fervor de los nativos. El jefe indio Guarecupi dejó escrito: todos los indios cristianos amaban al padre Roque y sintieron su muerte. Era un verdadero padre para todos nosotros los indios, y como tal lo consideramos los que lo conocimos. Dios siga enviando héroes a su santa iglesia. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, producirá mucho fruto. Juan 12:24. Ahí está la historia de San Roque González y sus otros 2 compañeros mártires, morir sin siquiera saber el porqué. Ellos amaban a los indios, y los indios los amaban a ellos. Pero ¿por qué fueron asesinados, mis hermanos? Estos 3 sacerdotes fueron asesinados por la causa de que le estaban quitando la clientela a un brujo. Ese brujo, yo me imagino que les quitaba los pocos centavos a estos indios, y entonces este brujo consiguió a los indios más feroces, indios que tal vez ni siquiera conocían de la religión. Fueron y atacaron a los sacerdotes, los mataron y los quemaron. Quemaron la capilla, y dentro de la capilla quemaron a los 2 sacerdotes. Después vuelven a otro lugar donde está otro sacerdote, y a este también lo asesinan. Hermanos, el morir por amor a Dios no nos debe importar, porque si tenemos que morir por amar a Dios, por seguirle, por seguir sus pasos, eso tal vez nos pueda suceder en un porvenir. Ahorita estamos tranquilamente trabajando en estos países en los que nos encontramos, pero pueda que llegue un tiempo de que va a ser muy difícil trabajar y seguir libremente como trabajamos hasta el día de hoy. Tal vez llegue un día en que ya no vamos a poder hacerlo,
Pero si el Señor nos sigue dando las armas y las fuerzas para continuar, no importa que nos persigan, no importa que nos maten, hay que seguir evangelizando. A eso hemos sido llamados y hay que seguir adelante. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y vamos a regresar. Vamos a escuchar a nuestro hermano Alfredo Zambrano, que nos va a hablar de la palabra de Dios. Ya regreso. Solamente creo, aunque nada veo, me declaro sana por su palabra. Sé que bendiciones que Él me ha prometido se manifestarán en mí por su poder divino. Firmemente que Dios va conmigo, llevo su palabra que destruye al enemigo. Nada me apartará de ti, oh Señor, yo descanso en ti. Bueno, mis hermanos en Cristo, una vez más nos hacen esta invitación el Señor a través de la hermana Elena a venirles a proclamar esta palabra del Señor. Hoy el Señor, en esta lectura del Apocalipsis, en este Evangelio, el Señor nos invita a que proclamemos su palabra, mis hermanos, a que no nos quedemos con ella. Hoy estas lecturas nos habla a todos aquellos que hemos sentido, mis hermanos, mis hermanas, que nos estamos escuchando a través de estos benditos medios, a que seamos proclamadores de su palabra.
A que ya no le pongamos peros al Señor. Es que yo no sé nada, Señor, es que ¿por qué a mí me escoges? Es que yo no tengo sabiduría. Y le ponemos una de peros, mis hermanos. Una de peros que le ponemos al Señor cuando el Señor nos elige. Ya el Señor ya quiere que estemos despiertos. Ya el Señor ya no quiere gente dormida. Ya el Señor no quiere servidores. Aún servidores, es que ya me cansé. Es que voy a agarrar un break. Es que voy a descansar. El Señor dice, si estás cansado, por ahí en el Evangelio 11, Mateo 11:28, si estás cansado, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los levantaré. Yo tomaré sus cargas. Yo tomaré tus cargas para que se les hagan más livianas. Mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, tú que todavía no eres servidor de un grupo de oración, tú que todavía no proclaman la palabra de Dios, ya has sentido ese llamado. Hoy el Señor nos invita a todos aquellos que hemos cerrado nuestros oídos físicos y espirituales cuando el Señor nos llama. Cuando el Señor nos hace ese llamado tan hermoso, que no importa nuestro pasado, no importa cómo hayamos sido nuestra vida pasada, pero el Señor quiere que el día que nos haga Él el llamado, Él quiere conversión. Papá Dios quiere conversión, mis hermanos. Sí, les dijo por allá a Pedro, Señor, apártate de mí, es que yo soy un pecador. Y le dijo a Pedro, yo he venido por los pecadores, yo he venido por ti, Pedro. Deja de pescar peces para que seas un pescador de hombres. Y hoy el Señor nos dice, no nomás a Pedro, hoy nos pone todos ustedes, discípulos que formó Pedro. Les dijo cuando se fue, vayan y formen discípulos por todo el mundo entero. Y hoy el Señor es de lo que nos hablan estos. Son unos cortitos versículos. El Evangelio de hoy y la lectura de hoy son muy poquitos versículos. Otra vez nos habla mucho. Hoy nos quiere hablar el Señor a través de estos versículos, de estos 4 o 5 versículos, pero muy claros. Hoy el Señor nos quiere hablar. Nos habla directamente. Nos habla sin rodeo, nos habla. Y para eso vamos a pasar a leer esta lectura para entender lo que les estoy hablando, mis hermanas, mis hermanos que me están escuchando. Del libro por ahí del Apocalipsis que muchos a veces ni queremos abrir y nomás llegamos hasta Juan. Y yo era uno de ellos a lo mejor cuando no tenía conocimiento. Apocalipsis, final, Apocalipsis, esto y lo otro. Y a veces muchos católicos y no queremos abrir la Biblia en el Apocalipsis. Donde vienen palabras que el Señor nos invita, palabras de invitación, palabras que el Señor nos dice, ven y sígueme, ven y proclama mi palabra, ven y yo te voy a enviar a donde yo te envíe. No me pongas pero, ya no digas que no sabes, ya no digas que no puedes, ya no me digas que no. Ahí del libro, la lectura del día de hoy, del libro del Apocalipsis 10, del 8 al 11. Unos cortitos versículos, pero muy claros, donde nos habla el Señor hoy en día. Y vamos a leerlos para profundizarlos y ver qué es lo que el Señor quiere de ti y de mí, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Y dice la palabra de Dios, 10, 8 en delante. La voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra, y toma el libro que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el libro. Me respondió, toma, cómetelo, en tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el libro de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comérmelo, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Alabamos, Señor. Aquí está estos cortitos versículos, mis hermanos, pero bien claritos, que donde nos habla el Señor que su palabra es alimento. Pero ¿para qué nos alimentamos, mis hermanos? Si nos alimentamos en el trabajo es porque ya estamos cansados y paramos a la hora del lonche y comemos y ¿sabes qué? Restablecemos nuestras fuerzas. Comemos para agarrar fuerzas para seguir ese trabajo, esas labores a las que te estoy hablando, el trabajo físico. A la hora del lonche paramos, agarramos un break, descansamos y comemos y agarramos aquellas fuerzas para seguir trabajando en lo que tú trabajes, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Y estoy hablando del trabajo físico, pero esto es trabajo espiritual, mi hermano. Este es trabajo espiritual del que Papá Dios nos está hablando. Dice aquí en el versículo 8, palabras, mis hermanos, que cuando las analizamos, que vienen del Apocalipsis, que vienen de cualquier parte de la Sagrada Escritura, palabras hermosas, dice, la voz que me había hablado desde el cielo. Fíjate nomás, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Lo que dice aquí, que una voz que me hablaba desde el cielo.
Y a lo mejor tú también la has escuchado. Y era lo que te hablaba yo al principio. Y la hemos escuchado y ¿qué le hemos dicho? Papá Dios, yo creo que no es para mí, estoy confundido. No es a mí a quien me está haciendo llamado, es al vecino de enfrente. Y más cuando te pide y quiere conversión el Señor. Y vas a un retiro, y vas a un encuentro, y vas a un congreso, y te está hablando el Señor directamente desde el cielo, como dice aquí. Y lo decimos, esto no es para mí. Hubiera traído a mi hermano, que es tan malo. Hubiera traído a mi vecino, que hace tantas cosas. No, mi hermano, mi hermana. Cuando leemos la palabra de Dios, mi hermano, donde la abremos, y el Señor a través de su palabra, como dice aquí este día, el libro de Apocalipsis, es a mí, es a ti, mi hermano, mi hermana, el que nos está hablando el Señor. Palabras que vienen desde el cielo, mis hermanos, en Cristo. Pero a veces cerramos nuestros oídos porque decimos, eso no es para mí. Y cerramos nuestros oídos espirituales y aquella voz ahí se queda, aquel llamado. Dice aquí, la voz que me había hablado desde el cielo. Es Dios insistiendo, mis hermanos. Dice, se dirigió de nuevo a mí y me dijo, cuando el Señor nos hace el llamado, mis hermanos, te lo va a hacer una otra y otra y otra vez, y te va a mandar a una persona y te va a mandar a otra y te va a mandar a otra y diciendo, usted va a proclamar la palabra de Dios, usted va a ser un predicador, usted va a hacer esto, usted va a orar, usted va a hacer esto, y nosotros cerrando nuestros oídos y nosotros diciéndole a papá Dios, yo no soy el elegido, Señor, yo no puedo, yo soy un pecador, yo soy esto, yo soy... El Señor no nos escoge por buenos, mis hermanos. El Señor nos escoge porque Él es bueno, mis hermanas, mis hermanos. El Señor nos escoge porque Él es el bueno y quiere, mis hermanos, que tengamos una conversión. Y si escoge aún, como me escogió a mí, de pecador, que soy el más pecador de sus hijos, es porque quiere una conversión, es porque quiere que no me pierda, es porque quiere que alcance la conversión. Por eso dice aquí, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra y toma el libro que tiene abierto en la mano. ¿Y de qué libro está hablando? De este libro, mis hermanos, que es la Sagrada Escritura. Eso es de lo que el Señor nos está hablando hoy este día. Aquel ángel ahí parado, para ti y para mí, en su mano abierto esta Sagrada Escritura, este libro. Pero mira lo que dice aquí adelantito, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. Dice, me acerqué al ángel y le dije que me diera el libro. Y aquel ángel obediente, porque Dios lo había puesto allí para hablarle a ti y a mí, para hacer aquel llamado a todos los que tiene Él, cuando Él pone los ojos en ti y en mí, mis hermanos. El Señor manda mensajeros, manda ángeles, manda personas. Que tú dices, ¿quién es para venirme a decir que el Señor me ha estado llamando y que por qué no le he hecho caso? Y decimos, ¿y quién es? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Yo creo que a Dios o la Virgen le habla. Es porque el Señor le ha dicho, ve con este hermano tuyo. Y le ha estado yo llamando y no me quiere escuchar. Cuando estamos perdidos en el mundo, mis hermanos, cuando andamos ciegos, cuando andamos sordos, cuando andamos por el mundo, presos de tantas cosas, mis hermanos, y no queremos, no es que no oigamos, no queremos oír ese llamado. Por las ocupaciones del mundo, mis hermanos, diciéndole al Señor, yo no tengo tiempo, Señor, para eso, mira cuánta ocupación tengo, no me queda tiempo ni para mí, no me queda tiempo ni para mi familia, tengo 2 trabajos, salgo de un trabajo y me voy para otro. Y el Señor diciéndote, y te voy a dar otro trabajo, todavía, mi hijo, pero un trabajo, que con este trabajo te vas a ganar la vida eterna. Dice aquí, en el versículo 9, me respondió, toma, cómetelo, en tu boca será dulce, como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Mira, mis hermanos que me estás escuchando, cuando uno se levanta en aquella mañana y quieres estar en ayuno por una necesidad, por una oración, por lo que sea, no tenemos que estar en ayuno totalmente. Allí está la Sagrada Escritura que tenemos en nuestra casa, mis hermanos. Y en ese momento hay que comernos, aunque sea sino un libro completo, como dice aquí Apocalipsis. Hay que comernos un versículo, mis hermanos. Hay que comernos un versículo. Esto es alimento, mis hermanos. Pero ¿qué te explicaba yo ahorita hace un momento? Que cuando andamos trabajando en el trabajo físico se llegan las 12. En el trabajo donde trabajas tú, en la compañía, en la bodega donde trabajas, llega aquella hora del almuerzo y ya estamos como débiles, mis hermanos. Pero comemos aquel alimento físico y descansamos y tomamos fuerzas. Aquí la palabra nos está hablando de trabajo espiritual. Es muy parecido, es muy similar, mis hermanos. Cuando llegamos a aquel lonche y comemos, agarramos fuerzas, pero cuando agarramos la Sagrada Escritura y leemos estos textos bíblicos, mira unas palabras aquí hermosas que decía nuestro Señor
aquel ángel que tenía aquel libro en sus manos para todo aquel que quiere comérselo, para todo aquel que quiere saborear la palabra de Dios. Pero vamos a descifrar este texto bíblico sin antes pasarnos de este texto bíblico 9, donde dice, le respondió, toma, cómetelo, en tu boca será dulce como la miel. Y eso es lo que es la palabra de Dios cuando la saborea uno, cuando leen que sea un versículo en aquella mañana, por muy de carrera que vaya, no nos tardamos nomás que 1 minuto o 2 y saboreamos aquella palabra del Señor. Y nos vamos a trabajar, mis hermanos, con aquella palabra, con aquel texto bíblico, con aquel versículo, con aquellos 2, 3 versículos que nos comimos, saboreamos en nuestra boca. Pero mira, mis hermanos, lo que dice aquí, cuando aquella palabra del Señor entra en nuestro ser, cuando aquella palabra entra y empieza a transformarnos, estás en un retiro, en un congreso, en un grupo de oración, y aquellas palabras que está dando aquel predicador, aquellas palabras que está dando el sacerdote, y tú te las comes, mis hermanos, y al estarlas pasando en tu boca, en tu garganta, son como miel, mis hermanos. Pero ¿por qué nos habla aquí al final del texto 9? Dice, pero te producirá acidez en el estómago. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando estamos saboreando aquel alimento que es la palabra del Señor y la está proclamando aquel predicador, aquel sacerdote, si es en misa, y te están tocando y tú la estás saboreando, te la estás comiendo y te sabe como la miel dulce. Pero cuando vienen palabras que el Señor nos pide conversión, que el Señor nos pide cambio, que el Señor nos está hablando directamente a ti y a mí cuando estamos en esos lugares, y en nuestro estómago, mis hermanos, nos empieza, dice aquí, nos produce acidez. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Cuando estamos a veces en un retiro, en un congreso, hay hermanos que con todo el respeto vuelven aquello que hay en el estómago, pero no es la palabra de Dios, mis hermanos, te explico esto, no es la palabra de Dios la que en aquel momento vamos a deponer, vamos a ir a echar para afuera, es lo que al entrar la palabra de Dios, mis hermanos, al entrar y comernos esa palabra, ya no cabe lo que traemos en nuestro estómago, ya no cabe lo que traemos en nuestro ser, en nuestro interior, mis hermanos, y aquello tiene que salir. Por eso dice aquí que nos va a causar acidez en nuestro estómago, porque al entrar la palabra de Dios y hacerla nuestra, aquello que estaba lleno en nuestro ser, en nuestro corazón, en todo nuestro interior, ya no cabe, y aquello tiene que salir, mis hermanos. Porque comimos la palabra de Dios, porque la saboreamos, porque entró dentro de nuestro interior. Y empezamos a sentir que nuestro estómago dice, ¿esto cómo puede ser? Si yo estaba sintiendo, aquí nos explica, mis hermanos, este texto bíblico. Cuando yo leía este texto bíblico, yo recuerdo cuando empezaba en aquellos retiros, en aquellos congresos, que todavía no era ni servidor. Cuando Dios me estaba tocando y me comía aquellas palabras, y Dios me estaba tocando y quería volver mi estómago y lo volvía, era porque Dios me estaba sanando mi interior, porque ya estaba entrando la palabra de mi Señor dentro de mí. Por eso aquello ya tenía que expulsarlo y salir. Por eso me causaba esa acidez. Me producía esa acidez en mi estómago, porque ya estaba comiendo la palabra de mi Señor. Dice aquí enseguida en el versículo 10, tomé el libro de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era como la miel. Pero cuando terminé de comérmelo, se me volvió amargo en el estómago. Aclarando, mis hermanos, lo que te digo. Dice aquí en este texto último de la palabra del Señor hoy. Dice, entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Te das cuenta, mis hermanos? ¿Te das cuenta, mi hermana, mi hermano? Tú que estás sintiendo el llamado, aquellos que ya proclamamos, aquellos que evangelizan, aquellos que andan por el mundo entero, llevando la palabra del Señor. Y a veces hay palabras y textos bíblicos hermosos, mis hermanos, donde el Señor nos habla de amor, donde el Señor nos habla de ternura. Pero ¿qué dice aquí cuando ya le dijo a aquel y nos dice a ti y a mí, mi hermano, cuando ya el Señor nos elige para que vayamos a llevar, a proclamar su palabra, que a través de estos benditos medios, ¿hasta dónde está llegando? Sé que está llegando muy lejos, fuera de este país, fuera de este pueblo de Reno, Nevada, donde estamos. Lo que hoy se está cumpliendo, la palabra de mi Señor. Entonces se me dijo, tienes que profetizar.
Y no te preocupes porque dices, yo cómo voy a, si yo no soy un profeta, si yo no voy. El Señor dice la palabra de Dios, cuando vayas a hablar de mí, no te preocupes, dice allí en un evangelio, porque yo soy el que voy a estar hablando. Voy a tomar tu boca, voy a tomar tu mente, tu ser, para hablar yo por ti. Y si en un momento llegamos a hacer esto que dice aquí en el texto bíblico 11, tienes que profetizar de nuevo amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Es porque el Señor, mis hermanos, nos ha tomado. Es porque el Señor ya nos ha tomado como lo que somos. Porque ¿sabes qué? No somos no más que unos servidores. No somos no más que un instrumento de mi Señor. Yo soy un instrumento de mi Señor que cuando le digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Haz un instrumento de mí para que yo vaya y proclame tu palabra, pero que seas tú, mi Señor, hablando a través de este siervo inútil, pecador, desde el seno de mi madre, para que seas tú hablando a través de esta boca pecadora que antes maldecía a lo mejor muchas veces, pero ahora bendice porque hoy vives en mí, Señor. Mis hermanos, tú y yo estamos llamados a hacer esto, a llevar la palabra del Señor, dice, a otras naciones, a otras lenguas, a otros reinos que no son el reino de Dios. Vamos a pasar a una alabanza, mis hermanos, y regresamos, pasar a ese hermoso evangelio del día de hoy, mis hermanos. El corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte, tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. El corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque
corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío. Estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quedé en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Regresamos después de escuchar esta alabanza, hermosa alabanza, donde complementaba lo que yo les hablaba de esos versículos del Apocalipsis, de ese llamado de nuestro Señor. Dice la alabanza: me robaste el corazón. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? No te preocupes, porque el Señor no es un ladrón, como dice por ahí otro texto bíblico. El Señor, cuando uno le entrega su vida, su corazón, cuando uno le entrega todo su ser al Señor, aquí estoy, Señor. Abro mi corazón, Señor, para que tú entres a tomar parte, para que entres a limpiármelo, Señor, para que entres a purificar mi corazón. Mi lengua límpiala, Señor. Aquí está todo mi ser. Por eso decía esa alabanza, que me has robado el corazón. Sí, mis hermanos, cuando uno ya conoce al Señor, cuando uno se empieza a enamorar, cuando uno empieza a saborear estas sagradas escrituras, Señor, de mi Señor, es cuando el Señor nos roba ese corazón, mis hermanos. Y ya nosotros, ya no nos satisfacen las cosas del mundo, mis hermanos. A mí ya no me satisfacen ir a los bailes como iba antes a bailar, a lo que iba a hacer. No, hoy me satisface, mis hermanos. Y si estás por ahí escuchándome, tú que compartes, tú que predicas, tú que eres un predicador grande, yo comparto la palabra de Dios porque yo no tengo sabiduría, pero tú vas a decir, a entenderme lo que decía la alabanza y lo que nos dice el Señor. Me has robado el corazón, Señor, porque yo te lo he dado. Te lo he dado hoy en día, te he dado mi cuerpo, te he dado mi alma, te pertenece a ti, pero te la he regresado. Hoy me lleno de alegría, hoy me lleno de gozo cuando vengo a compartir tu palabra, Señor. Y si, por eso dice la alabanza, siente uno que ya mi Señor nos ha robado el corazón, porque esto es lo que es alegría para nosotros, mis hermanos, venir a compartirles estos textos bíblicos, que a través de estos benditos medios lleguen hasta muy lejos, están llegando. Bendito y alabado sea mi Señor. Y no es que nos robe la vida Dios, no era de Él, pero lo que pasó es que la recuperó. Nos recuperó a nosotros de donde estábamos perdidos, de donde andábamos en el mundo, totalmente perdidos. Y ya ahora, mis hermanos, lo que sea la alabanza, hoy sentimos que nuestro Señor nos ha robado nuestro ser, porque hoy lo que sentimos, gozo, alegría, pero también sentimos paz, sentimos emoción. Sentimos un gusto, mis hermanos, venir a compartirles estos textos bíblicos, porque vamos aprendiendo, mis hermanos, no porque seamos maestros, porque venimos, cada prédica es aprendizaje. No para ti, para mí también, mis hermanos.
Vamos a pasar a este evangelio del día de hoy, el evangelio de Lucas 19, del 45 al 48, un texto bíblico muy cortito, pero va a complementar lo que nos decía en Apocalipsis. Un Dios celoso, mis hermanos. Un Dios celoso de su evangelio. Un Dios celoso de aquellos que comparten su palabra. De aquellos que decía la Sagrada Escritura en Apocalipsis. Aquellos que ya han comido. Aquellos que hemos comido su palabra, que la hemos saboreado. Dios es un Dios celoso de nosotros, pero celosos de celo, mis hermanos. No celoso de como tú vas a pensar, hombre o mujer celoso. Entonces, no, de celo, de sentir amor. Eso es lo que es celos, pero a veces nosotros tenemos celos enfermizos. Aquel que tiene amor por su esposa, por sus hijos, por sus hijas, las cuida, pero las cuida con amor. Esos son celos. El Señor tiene celo por su iglesia. Aquí nos va a decir en el evangelio, el Señor Jesucristo, uno va a estar hablando Jesús, Él sentía un celo, un amor por aquella iglesia de la que nos habla este evangelio del día de hoy, de Lucas 19, 45 al 48, unos cortitos versículos, pero bien claros, que nos va a hablar hoy el Señor. A ti y a mí, mis hermanos. Dice en el versículo 45 en delante: Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Mira, mis hermanos, esto es lo que te estaba yo hablando. Esto es lo que nos hablaba esa lectura que leímos. Esto es lo que nos hablaba esa alabanza que escuchamos. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. Estos textos bíblicos cortitos. Pero un celo que el Señor sentía por aquella iglesia, que a veces yo y tú a lo mejor hemos hecho lo que aquellas personas. Dice, Jesús entró en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Mira nomás, mis hermanos, tú que has visto esa película, del Hijo de Dios, de la crucificación de nuestro Señor, cuando Jesús llega y hace un látigo y les da latigazos a aquellos que estaban en el templo y casi en la puerta, haciendo tanto negocio, haciendo un comercio, el lugar santo, el lugar sagrado. Y a veces, mis hermanos, a veces tristemente nosotros casi andamos haciendo lo que hacían aquellas personas. Que es necesario el dinero, es muy necesario, pero a veces en un grupo de oración, a veces en un ministerio, a veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y hacemos lo que hacen estas personas. A veces queremos tener en aquel grupo de oración, queremos tener mucho dinero, porque se va a necesitar para esto, porque se va a necesitar para el otro. Y mis hermanos, yo les digo a veces a mis hermanos en el grupo donde yo pertenezco, a Catedral, le digo, ¿qué no proveerá Dios para que hagamos ese retiro, para que hagamos el otro retiro, para que hagamos todas las actividades que vamos a hacer? No tenemos que descuidar a lo que estamos llamados, a la oración, a la prédica, a todo lo que el Señor nos ha llamado. Claro que, mis hermanos, a veces necesitamos de vez en cuando hacer un convivio, hacer un evento para recabar fondos. Claro que sí, pero a veces nos podemos desviar y lo espiritual se puede hacer a un lado. Y nos vamos yendo como a veces hacemos las familias, mis hermanos, como a veces hacemos las familias en casa. No tengo tiempo de ir a misa porque tengo 2 trabajos y si no voy me van a despedir.
El miércoles o el martes o casi toda la semana hay grupos de oración. No, es que tampoco no puedo ir. Y estamos haciendo, mis hermanos, lo que nos habla aquí este texto bíblico. Poquito diferente, mis hermanos, pero estamos haciendo y el Señor se empieza a molestar con nosotros. El Señor se molestó, dice aquí. Dice, comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban actuando. Aquí no dice que entró y corrió aquellos que estaban orando, aquellos que estaban de rodillas, aquellos que estaban pidiendo, aquellos que estaban en oración, aquellos que estaban clamando la presencia de Dios, pidiendo por tantas necesidades, tanta necesidad que hay ahorita, y todo el tiempo hay, y todo el tiempo las va a haber, mis hermanos, esas necesidades. Nosotros que somos personas de oración, diario nos hablan las personas pidiéndonos oración porque el Señor se las pone. Ahí está el hermano que es persona de oración, que es persona de sacrificio. Y el Señor les pone a esas personas. Y hoy el Señor nos dice que aquellas personas que estaban allí actuando, y yo y tú, mis hermanos, ya no estamos llamados a actuar. Yo y tú, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando, tú que estás sintiendo, que has sentido ese llamado para ser un servidor de mi Señor. El Señor ya no quiere que actuemos. El Señor quiere que nos dejemos tocar por Él. El Señor quiere que nos dejemos guiar por Él para comenzar a hacer lo que Él tiene. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? No te preocupes por tú qué vas a hacer. Si tú que estás sintiendo el llamado a ser servidor y te han dicho, ahora que pase esto para que regresemos a los grupos, lo invito, mi hermano, para que sea un servidor. Y comenzamos a decirle al Señor, o comenzamos a decirle, peor de las veces, a los hermanos que nos hacen la invitación al grupo de oración. Oh sí, pero yo voy a predicar. Oh sí, pero yo voy a hacer esto. Oh sí, pero yo voy a hacer esto y lo otro. Mi hermano, mi hermana, el Señor tiene un plan para ti, para mí, cuando Él nos elige. Él nos va a ir mostrando, mis hermanos. Él te va a ir diciendo, no esperes que Él te hable, pero a través de los hermanos, Él te va a ir diciendo dónde quiere ponerte, mis hermanos. Dónde quiere que le sirvamos, mi hermana, mi hermano. El Señor nos va a ir mostrando aquellos dones que el Señor nos va a regalar. El Señor te va a ir diciendo, aquí, mi hermano. Y a veces, mis hermanos, lo peor es que a veces esos planes no son los tuyos. No es que yo venía a predicar, si me invitaron y yo les dije que a ver si más adelante luego me ponían a predicar. O me ponían al coro, me ponían a esto, me ponían a otro. Y el Señor quiere a veces que empiecemos de abajo, mis hermanos. El Señor quiere humildad en nosotros. Y si te invitan a servir a un grupo de oración, si te invitan a servir a la iglesia, a limpiar las bancas, a limpiar los baños, ahí hay que servirle, porque ahí el Señor nos está haciendo el llamado, mis hermanos. Y después el Señor va a tener esos pasos que vamos a ir dando. El Señor te va a ir mostrando, ahora ya vente para acá, ahora vas a ir caminando. Y tenemos que ir caminando, mis hermanos. No nos vamos a agarrar de un ministerio, no nos vamos a agarrar de un puesto, como dicen por acá en el mundo. Dice aquí en el versículo 46, les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Palabras fuertes, mis hermanos. Palabras donde el Señor Jesucristo estaba molesto, mis hermanos. Palabras, mis hermanos, que a veces nuestro Señor Jesucristo se molesta contigo y conmigo cuando hacemos nuestra voluntad, mi hermano. Cuando hacemos lo que yo quiero, cuando hacemos lo que yo creo que está bien. No, mis hermanos, mis hermanas. Todo lo que hagamos en el nombre de mi Señor Jesucristo hay que decirle al Señor, Señor, esto que estoy haciendo, ¿es lo que te agrada a ti? ¿Esto que estoy haciendo es lo que tú quieres que haga o lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo? Porque yo le he dicho a mis hermanos, al coordinador, al padre, que esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me gusta. No, mis hermanos, ya hay que decirle al Señor, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde me quieres ver como servidor? ¿Dónde me quieres mandar? Decirle como Isaías, envíame a mí, Señor, aquí estoy yo, envíame. No decirle ya, envíame a esto, envíame para acá. No, el Señor te va a ir diciendo, nos va a ir mostrando a ti y a mí dónde el Señor quiere que caminemos de su mano. Porque aquí les dijo palabras fuertes y te puede decir a ti y a mí. Pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Y estaba hablando de la iglesia, de la sinagoga, estaba hablando de la iglesia, de la casa, dice él, de la casa de mi padre. Él siempre, Jesús se refería a su Padre Dios. Pero a veces decía, mi casa es casa de oración. Ya ese lugar sagrado es para ir a orar, mis hermanos. Mira, aquí está lo que nos pasa a veces a nosotros. Y te va a pasar a ti, a mí. Y le pasa a la hermana Elena. Y me pasa a mí. Y le pasa a todos muchos hermanos. Jesús dice, enseñaba todos los días en el templo.
Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Mis hermanos, mis hermanas que me estás escuchando, cuando uno comienza estos caminos, mis hermanos, y cuando tú ya que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado, porque el Señor es bueno y nos regala y nos presta dones espirituales grandes, mis hermanos. Dice el Señor, pidan cosas grandes, dice allí en Corintios, por allá 14, dice, pide, pero pide en grande. No pidas prioridades, no pidas cosas pequeñas, pide en grande, dice el Señor. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Cuando el Señor, así como a Él, dice aquí, aquellos autoridades de los judíos buscaban cómo asesinarlo, cómo crucificarlo, porque hacía sanaciones, porque hacía tantas cosas, que dice aquí más atrás, eso es lo que te pasa a nosotros, mis hermanos. Pero el Señor no va a permitir que nos pase lo que le pasó a Él, porque Él nos conoce, conoce nuestra fe, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fuerzas. Pero todo aquel que nos hemos decidido, como dice ahí en Corintios, decidido a servirle, nos dicen prepárate para las pruebas. Y yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, lo que nos pasa a nosotros son pequeñas pruebas nada más. Si no pasamos, si no nos pasa el Señor por el, dice como el en Corintios, si no nos pasa como el oro por el crisol, donde nos va a purificar, donde nos va a limpiar, donde nos va aquella tierra que entra hecha tierra, aquella máquina, y a través de aquel fuego sale el oro ya hermoso que después todos lo quieren traer aquí en una cadena en el cuello, un Cristo o lo que sea. Mis hermanos, eso es lo que hace con nosotros sus servidores. Él tiene que pasarnos por un pequeño fuego. Pero como nuestra humanidad y nuestras fuerzas son pequeñas, a veces se nos hace grande aquella purificación. Pero todo aquel, mis hermanos, que hemos decidido a seguir al Señor, acompañarlo en este caminar, nos va a querer pasar lo que le pasaba a él, lo que dice aquí. Van a querer destruirnos. Dice, al Señor lo querían matar. Las autoridades de los judíos, los jefes de los sacerdotes, a nosotros van a querer destruirnos, mis hermanos. Van a mandarnos a alguien a decir, ay, el hermano, ¿qué te crees? Las prédicas que da, no hombre, pero pésimo y esto y lo otro. Mi hermano, mi hermana, cuando vengan esas críticas, pásalas, que no entren. Allí cierra tus oídos. No los cierres, como decía acá al principio, cuando el Señor nos está haciendo el llamado. Cierra tus oídos físicos y espirituales cuando esas críticas vengan, que te quieren destruir, que te quieren acabar, que quieren que ya no sigas proclamando la palabra de Dios, que quieren que ya no sigas orando, que quieren que esto y que el otro. Una palabra que tengo muy presente del Padre Moncada. Decía él en una prédica. Dice, cuando yo sentí que tenía el don de la oración, dice, y me hablaron que una persona estaba muy enferma en mi país, decía él, Padre Moncada, y yo ya el Señor me había dicho que tenía el don de la oración, el don de sanación y todos los dones. Dice, y fui a orar por esa persona. Yo tenía en la mañana, muy temprano fueron a despertarme, a decirme, Padre, ¿qué no tiene usted el don de sanación? Porque la persona por la que fue a orar, que es la primera que usted dijo, que la primera persona que iba a usted a orar para que sanara, ya falleció. Decía el Padre Moncada. Y aquellas palabras de aquellas personas quisieron tumbarme, quisieron pararme. Y decirle al Señor, aquí paro yo, señores. ¿Cómo es que yo sentí que yo ya tenía el don de la oración? Ya me habías dado el don de hacer sanaciones. Y mira, Señor, eso es lo que nos pasa, mis hermanos. A ti, a mí nos va a pasar. Van a quererte parar, van a querer parar esta radio, van a querer parar a aquellos que venimos a proclamar su palabra y decirnos, a veces nuestras propias familias, nuestros conocidos, los que tú crees que te van a dar una palabra, oh, qué bonita prédica, mi hermano, ¿qué? Y te van a decir lo contrario. Y sientes allí lo que sentía Jesús después de que hacía tantas sanaciones. Dice aquí donde les hablaba y después lo querían, enseñaba todos los días en el templo y después por sanaciones que hacía en sábado, por cosas que hacía, porque perdonaba los pecados a aquellos que estaban en pecado y aquellos que querían asesinarlo. Dice aquí, con esto vamos a terminar, mis hermanos, este último texto bíblico de este día, de este evangelio. Dice, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Mira nomás, mis hermanos. Aquí está lo contrario de lo que estaba diciendo el versículo anterior. Que querían llevarlo a la cruz, querían asesinarlo. Dice, pero no sabían qué hacer. Pues todo el pueblo cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús se ponía a proclamar la palabra de Dios, decía él,
aquel pueblo, aquella gente sentada ahí en aquellos pastales, escuchándolo, teniendo conversiones, mis hermanos, escuchando aquellas palabras de Jesús. Personas que de allí, después de aquella prédica, empezaban una conversión, empezaban a seguir a Jesús. Hoy la palabra de Dios nos invita a ese cambio, a esa conversión, mis hermanos. Nos invita a ser oradores, a que cuando vayamos a la casa de papá, Dios dice aquí, que no vayamos y hagamos lo que aquellas personas, que aquel recinto lo convertían en cueva de ladrones, que aquel recinto, aquella iglesia, aquel lugar cuando esté expuesto el Santísimo, sea un lugar para ir a orar, a hablar con papá Dios. Vamos a pasar una alabanza para ponerle unas peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones difíciles de entender cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. De lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Desesperada en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. De lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, este problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Puede escuchar esta hermosa alabanza, Señor. Sabemos que en este lugar, Padre Santo, hay ángeles volando. Mamita María intercede por estos hijos pecadores, por estas peticiones que les vamos a poner también en tus manos, Mamita María, para que intercedas, como intercediste en las bodas de Caná y intercedes día a día, las 24 horas, por estos hijos ingratos, desobedientes. Pedimos, Señor, por José Rodríguez, por Manuel Guerrero, por Guadalupe Cuenca, por Refugio Rodríguez y María López, que tienen cáncer, Señor. Manda el poder sanador sobre estos hijos tuyos para que quemes ese cáncer en cualquier lugar que está
dentro de su cuerpo de estos hijos tuyos, Señor. También te pedimos, Padre de misericordia, por el fin de este virus, de esta pandemia, Señor. Pero que a través de esto, mi Señor Jesús, de este virus, de esta enfermedad, Señor, nos levantemos en gloria y en victoria para levantar nuestras manos, alabarte y glorificarte. Darte la honra, la gloria y el poder, mi Señor, que es tuyo. Por todos los enfermos del mundo entero, Señor, de cualquier enfermedad que tengan, Señor. Que estén en su casa, en los hospitales, Señor. Por César Plasencia, por Ismael, que tiene diabetes, Señor. Que si es tu santa y bendita voluntad, Señor, vuelvas a hacer que ese páncreas vuelva a producir esa insulina que produce, que ha dejado de producir, Señor. Por Leti Macarena, por su salud, Señor. Por Iván Bravo, por su salud, Padre. Por los presos, Padre Santísimo del cielo. Por la conversión de nuestros jóvenes, papá. Por la salud de Elena Cervantes. Por la salud de Lorenzo Escobar, Señor. Y por el bienestar de nuestros ancianos, Padre Santísimo del cielo. Esos viejitos que se han quedado solos en sus casas, Señor. Que los hijos ingratos los hemos dejado abandonados a veces, Señor. Pero sabemos que tú nunca los vas a dejar solos, Señor. Por todos los matrimonios que están pasando por dificultades. Por Víctor y Efigenia. Y por Karina y Abraham. Y por Yesenia y Francisco, Señor. Que estos hermanos, Señor, se tomen de tu mano, Señor, para poder caminar. De tu mano todo es posible, papito lindo del cielo. Que sepan que el matrimonio ya no es de dos, que es de tres. Que estemos agarrados, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero de tu mano, Señor, para seguir caminando, para enfrentar esos problemas, esas dificultades del mundo. Pero de tu mano poderlas resolver con amor, Señor. Por todos los que son adictos a las drogas, papá. O a otras adicciones, Señor. Por los que no tienen un hogar. Y por los que no tienen trabajo, Señor. Por esas personas que están batallando para agarrar, Señor, un apartamento, una casa, Señor. Y le cierran las puertas. Tú abre esas puertas, Padre Santísimo del cielo. Por los que recientemente han fallecido, Señor. Por las santas almas del purgatorio. Y por los que están agonizantes este día, Señor. Por Ernesto y por su salud, Padre Santísimo del cielo. También te pido, Padre de bondad, Padre de misericordia, por la salud de mi hermana Elena, Señor. Sé que la estás pasando por el fuego, Señor. Y a través de esas enfermedades que la hermana ha pasado, Señor Jesús, es como ha aumentado su fe, Padre Santísimo del cielo. Dale fuerza, mi Señor, porque tú dices en tu Sagrada Escritura que cuando se nos estén acabando las fuerzas humanas, vendrán fuerzas sobrenaturales, fuerzas de lo alto, fuerzas del cielo, para seguir caminando de tu mano, Señor. Sabemos que a veces le permites al contrario que nos toque, Señor, pero danos fuerzas para soportar, Señor, esas pequeñas pruebas, Señor, esas pequeñas contratiempos que nos vienen, y que no lo veamos como grande, porque el grande eres tú, papito lindo. Te pido, Señor, por la salud, mi Señor, de mi esposa Marisela García, Señor. Dale fuerza y fortalezca para que sea una servidora convertida, Señor. Para que te veas esas pruebas, Señor, se meta más de lleno en el servicio y no tenga miedo, Señor, de que ella no sabe, de que ella no puede. Dale su sanación. También te pido, Padre Santísimo del cielo, por la sanación de tu Hijo, mi Señor, Adolfo Martínez, que está en ese hospital. Por la sanación de Anita Martínez, Señor, que está en ese hospital, mi Señor. Por la sanación, mi Señor, de mi patrón, Van Max, Señor. Aunque él no te conozca, pero tú sí lo conoces. Esos hijos que no te conocen, que a veces te han negado, Señor. Pero son tus hijos, Señor. Hoy proclamamos, mi Señor, tu santo y bendito nombre. Hoy te digo, Señor, que tú tienes el poder para sanarlos, mi Señor, si es tu santa y bendita voluntad, Señor. Manda el Espíritu Santo, Padre Santísimo del cielo, que vaya y los toque, papá. Manda ese Espíritu sanador, con tu sangre preciosa limpia los cuerpos, con tu sangre preciosa limpia la espalda de mi hermana Elena, Señor. Con esos ríos de agua viva que brotan de tu costado, Señor.
Limpia, purifica los cuerpos enfermos, Padre Santísimo del cielo. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en estas peticiones que te hemos puesto, Señor. Quema con tu divino poder, con ese fuego sanador, quema esos cánceres, Padre mío. Para que esos hijos tuyos, mi Señor, vean tus milagros, te pido que les aumentes la fe, Padre Santísimo del cielo. ¿Cómo ver tus milagros? ¿Cómo ver tus prodigios, Señor? Si no te conocemos, papá, si no clamamos a ti, Señor. Que te conozcamos, Señor, que veamos tus milagros, tus maravillas que tú haces, mi Señor, pero que no seamos como aquellos 10 leprosos. Que no seamos como aquellos 10 leprosos que nomás uno regresó a darte gracias, a postrarte a tus pies, a alabarte, a darte la honra, la gloria y el poder, mi Señor. Porque así somos de mal agradecidos, papito lindo del cielo. Clamamos tu sanación, te pedimos, Señor, y cuando sanamos se nos olvida darte gracias. Yo en estos momentos te doy gracias por todas aquellas sanaciones que te he pedido que los sanes a mis hermanos y ellos no te han dado gracias. Yo te doy gracias, mi Señor, te alabo y te bendigo. Levanto mis manos, mi Señor, para decirte gracias, Señor, por escucharnos, por escuchar a este pecador, Padre Santísimo del cielo. Te doy gracias, mi Señor, por lo que vas a hacer esta noche en estas peticiones que te hemos puesto, Señor. Imploramos tu misericordia, Padre Santísimo del cielo. Te agradezco, Señor. Aquí está mi vida, mi corazón, mi ser, Señor. Tómalo, Señor, para que sea un verdadero instrumento tuyo, Señor, para que alcance la conversión, mi Señor, y mis prédicas, mis palabras, que sean tus palabras, Padre Santísimo del cielo. Gracias, gracias, papá. Y cerramos esta oración, Señor, nos despedimos de este lugar, mas nunca jamás de tu presencia. No me sueltes de tu mano, Padre mío. No nos sueltes de tu mano, papá. Y te decimos esas palabras que nos dejaste por excelencia, esa oración tan cortita pero tan difícil de llevarla a cabo cuando la profundizamos, mi Señor. Te decimos, Señor, esta oración que tú nos dejaste, cuando le dijiste a aquellos discípulos, cuando quieran orar, digan así. Y nosotros también estamos como aquellos discípulos, no sabemos orar, pero hoy te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Mamita María, Madre nuestra, Madre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por interceder en estas peticiones, porque usted es la mejor intercesora y no le importa cómo seamos sus hijos de malos, que lo hemos negado a veces, mamá. Pero usted está intercediendo, como intercedió en las bodas de Caná cuando miraba que aquellos criados corrían, y así estamos cuando llegan estas pruebas, mi señora. Mándanos la paz. Y hoy le decimos esas palabras que le dijo el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Alfredo, por seguirnos acompañando en esta su radio Fuerza Salvadora. Que Dios le siga fortaleciendo, mi hermano, que Dios le siga dando la gracia y que siga adelante, porque el servir a Dios es lo más bonito que nos puede pasar, y servir a Dios para nosotros es un placer. Muchas personas que cuando se enamoran de Dios, se enamoran por un tiempo, luego dejan de seguirle, luego dejan de seguir anunciando su mensaje. Y pues todo eso, mis hermanos, para nosotros en nuestra mente no debe de pasar, porque hay que seguir a Dios en las buenas y en las malas, y continuemos, ¿verdad? A veces hay enfermedades, a veces hay muchas dificultades, muchos problemas, pero en el nombre del Señor todo lo podemos lograr. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz viernes.